Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y hoy estamos en un programa especial que titulé Entre escritores te veas. Todos ellos escriben, forman parte pues de este mundo de la escritura. Unos escriben cuentos, otros escriben poesía, escriben crónica, de todo hay un poco. Ellos son quizá algunos principiantes, otros no tanto, otros más experimentados, pero de todo quise que hubiera en esta plática que bien se llama Entre Escritores de Ideas. Presento primero a las damas. Rosa Luisa Guerra. Ella es pues autora de Así era la vida en, y se trata de unos libros que nos describe cómo es la vida en el porfiriato, en la revolución, desde la época prehispánica. ¿No es así, Rosa Luisa? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias, gracias. Y también está con nosotros Laura Martín, que ya, pues bueno, tiene una experiencia de escribir en un compendio de lecturas o de cuentos que se llama Historia en calcetines, de la editorial Te de Querer, y ella escribió un cuento que es La impresora. Pero, pues también ha adentrado a este mundo de la escritura y nos estará contando. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí contigo y gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Y pues bueno, también tenemos a Mauricio Neblina. Él es un joven escritor, un poco de su... Él escribe, bueno, él tiene ya un libro editado, que es La Marca del Mexicano. Es un otro tipo de género, ¿no? Que es negro, pero también escribe crónica y también hace cuento y también hace poesía. Y, y tiene unas muy buenas reflexiones. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Muchísimas gracias por la invitación. Un Gracias. gusto estar con grandes exponentes. Y ese aquí, y pues bueno, y Aldo Rosales Velázquez, que también ya es un experimentado escritor. Él tiene en su haber más libros: Sombra Reflejo, Mismatch, El filo del cuerpo, Ciudad Nostálgica, Cuatro Esquinas, que nos habla de la lucha libre, Los panes y los pescados, Tren Suburbano, que es un poco de crónica sobre el tren suburbano, Linda Luz, Tierra Adentro, y pues bueno, todos ellos también son muy buenos. De eso nos hablará Aldo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues gracias Arturo. Un gusto saludar a quienes ya conozco y mucho gusto en saludar a quienes no tenía el placer. Claro, y es un poquito también por esto, esta dinámica de conocernos, o de que se conozcan ustedes, ¿no? Entre escritores. Y vamos a ver un poco con esto de la pandemia, que a veces bueno, que nos ha cambiado totalmente la forma de vivir y la manera en que vamos trabajando. Ahora, ¿qué has hecho, Rosa? Cuéntanos un poco cómo le haces. Tu ¿Quién micrófono empieza? está ¿Quién empieza? apagado. A Luisa, cuéntanos un poquito de cómo te ha ido en esta pandemia. Perdón, no se escuchó, no escuché bien a quién. Mira, realmente mi rutina en la pandemia, yo llevo muchos años trabajando, desarrollando textos, desarrollando contenido, desarrollando el libro de texto, eh, desde mi casa. Yo soy home office fue una decisión que tomé hace veintitantos años y mi espacio de trabajo, de hecho, está adaptado, tengo mi silla, etcétera. En las casas en las que he vivido siempre he tenido que adecuar o buscar o hacer o encontrar que tuvieran un espacio para mi trabajo. Entonces, en ese sentido, no fue para mí un cambio muy grande en cuanto a mis rutinas. Claro, tener a mis hijos en casa, eso sí fue otra cosa, o de repente, pues bueno, tener que ocuparnos de cuestiones de limpieza y demás, que sí contaba yo con ayuda, pero pues que no la expusimos, no he estado viniendo con la misma frecuencia. Eso sí fue un cambio. Pero por lo demás, mis rutinas de trabajo en ese sentido, ahora sí que no sé si era yo de avanzada o qué, pero digo en broma que todos se pasaron a mi mundo y no al Exacto. revés. Lo único que sí ha sido diferente es la parte de las clases, bueno, que era mi única salida.
y pues está así, digo, la escuela está enfrente de mi casa, ¿no? Tampoco es que dijeras, uy, cómo viajaba la mujer, pero vaya, eso sí ha sido un reto, pero mi rutina de trabajo, no ha sido tanto, la verdad. Exacto. Y tú, Laura, porque tú sí trabajas en el sector público y tú sí te trasladabas y ahorita estás haciendo home office o cómo le haces. Pues mira, Pues mira, yo desde el 23 de marzo del año pasado, lo que pensé que iban a ser tal vez 2 semanas, empezamos con el home office y pues tuve que adquirir una nueva computadora y tener algunos otros implementos que no tenía. Y entonces ya el home office en la oficina lo seguimos haciendo y también comencé a dar mis clases por la plataforma de Teams. Fue mucho más difícil, pero también creo que tuve más interacción con los alumnos por este medio. Me llamó mucho la atención porque se volvieron más participativos desde sus casas. Yo a veces dije, y tampoco era tan exigente en pedirles que prendieran la cámara, con que participaran y estuvieran atentos. Yo se los agradecía mucho. Y ya llevo 3 semestres, bueno, ya se juntaron 3 grupos diferentes a los cuales ya les di clases de esta forma. En el trabajo, bueno, el horario siguió normal, o sea, el horario siguió con la misma demanda de trabajo, pero sí creo que haciendo home office tenía más. Y en cuanto al tiempo para la escritura, también seguí con mis clases de escritura los sábados. Entonces, todos los sábados tomo mis clases de escritura de 10 a 1, de 10:30 a 1:30. Y pues todo este año me ha mantenido activa. Entonces, como no he dejado de escribir en ese tiempo, pues para mí la pandemia, pues lejos de ser agobiante, se ha vuelto como muy, pues me ha beneficiado mucho, ¿no? Y entonces el estar en mi casa y darte cuenta de que pues la vida sigue, pues es muy gratificante. Claro. Y Mauricio, que también él se trasladaba a la oficina y ahora pues ya está desde casa trabajando también. Cuéntanos, ¿no? Sí, pues mi vida ha cambiado mucho desde que empezó la pandemia. Parece ser que cada 3 meses tengo diferentes rutinas. Sí, Justo ya estaba acostumbrándome a ir a la oficina todos los días, tomar el transporte público, caminar. Sobre todo eso es lo que he perdido, que es de las cosas que más extraño, que antes yo me aventaba desde el Ángel de la Independencia hasta Buenavista caminando, porque me fascina caminar, ¿no? Son como tiempos que uno tiene para uno mismo, para reflexionar, o para simplemente ver a más personas, ver la ciudad. Todo eso es lo que en realidad he perdido con esta pandemia. De ahí, pues el trabajo en casa me ha facilitado también, eh, paradójicamente, el tiempo libre que antes no tenía justo por esta parte de transportarme hacia un trabajo. Al mismo tiempo, pues se ha acomodado un poquito mi agenda día con día, aunque en los últimos meses parece ser que ningún día es igual. Al principio de la pandemia todos los días estaban parecidos, pues de alguna manera los días han cambiado y a diario. Y en cuestión de escritura, nunca he sido, yo no sé si por la misma juventud, ¿no? De que tampoco me siento obligado a escribirle o a darle algo al mundo que sea de valor. ¿Quién soy yo para hacerlo? Pues en donde ya no hay mucho que hacer y prefiero pasar el tiempo escribiendo o disque escribiendo, ¿no? Pero pues así ha sido, muy, muy cambiante esta pandemia, suceden muchas cosas y a la vez no ha sucedido absolutamente nada. sí, exacto. Y tú, Aldo, tú que ibas al Faro y ahí él coordina el taller literario, pero ahora ¿cómo ha sido con esta pandemia?
pues de cierta forma coincido con los compañeros. Yo no tenía una vida muy outdoors, digamos, muy activa afuera de mi casa, entonces pues no he tenido cambios significativos en ese sentido. Sin embargo, y con el debido respeto a quienes sí ha afectado la pandemia y de forma fuerte, coincido con Laura, sí, ha sido un tanto benéfico para mí, dado, y sobre todo para las dinámicas a las que estaba adscrito. El taller del Faro, de creación literaria de Faro Indios Verdes, pues ahora adaptándose a los formatos en línea, tiene mucho más aforo de gente que incluso no radica cerca de esta latitud. Entonces, pues ha habido más personas en los talleres y ha sido un proceso constante de adaptación, puesto que el Faro mismo como institución está viendo cómo transformar, cómo adaptar sus distintos talleres a los formatos digitales en línea, pero creación literaria por su naturaleza misma se ha visto beneficiado, entonces hay más gente a la que llegue al taller, se pueden establecer distintas dinámicas, hacer uso de otras herramientas, audiovisuales sobre todo, para comunicarse con los compañeros que asisten al taller, y pues sí, me anexo a lo que ellos mencionan, ha sido benéfico en cuanto a los tiempos, digamos, estos tiempos muertos o grises que nos corresponde a nosotros pues darles un matiz. Entonces sí he tenido más tiempo tanto como para la lectura, como para la escritura por momentos y también para entender el propio proceso del taller de creación literaria y ofertar nuevas cosas a los compañeros. Entonces, insisto, ha sido benéfico, sin faltar al respeto a quienes sí ha afectado lamentablemente la pandemia en ese sentido. Claro, ¿y ustedes sienten, por ejemplo, que el lector haya cambiado, que esto haya beneficiado o haya perjudicado? Porque hay más tiempo para leer, ¿no? Pero luego también hay más tiempo para ver otras cosas. Y a veces, pues, nosotros pudiéramos decir que no es el contenido adecuado, pero para ustedes, los lectores, ¿han cambiado? ¿Se han beneficiado con ello? No sé, a ver, ahora tú, Laura, vamos a cambiar el orden. Tu micrófono. Ah, ya está el micrófono. Pues mira, yo creo que, bueno, es que al principio, bueno, como no imaginamos que fuera a durar tanto tiempo, como que se establecían estas metas, ¿no? De que, bueno, ahora en este tiempo vas a leer 10 libros, ¿no? Y entonces, bueno, uno decía, ay, sí, porque ya tengo tiempo, y entonces se imaginaba que íbamos a leer todo el día, ¿no? Pero por decir en mi caso, pues es que aunque esté aquí en la casa, sigo, o sea, es como el doble de trabajo, porque no solamente es atender mi trabajo, sino que estás al pendiente de que si llega el súper, si la comida, si pones una lavadora, o sea, todas esas cuestiones que antes nada más las hacías el fin de semana o tenías quien te las hiciera. Y esto, pues yo creo que sí, para algunas personas pues como que tienen más espacio para leer, ¿no? Pero creo que un verdadero lector siempre se daba el espacio, hubiera una pandemia, tuviera horas libres, o sea, siempre hay como que los verdaderos lectores tienen una rutina para dedicarle ese espacio a la lectura, ¿no? Y entonces, por decir, en mi caso, pues sí acostumbro seguir con el mismo sistema, pero para escribir sí tengo que concentrarme mucho más y dedicarle más tiempo a los textos que escribo. Claro. Y para Mauricio, que es como este espectador más joven, más, ¿no? Y es como dice Laura, que pareciera que tuviéramos más tiempo, pero resulta que ahora tenemos menos tiempo porque tenemos que hacer muchas más cosas. Pero tú, ¿cómo ves a tus lectores, Mauricio, o tú como parte de ellos también, esta distribución del tiempo, y si están leyendo más o no, gente más o menos tu público? De entrada, yo no sé si de verdad tengo lectores, ¿no? Pero por lo menos a mí como lector, yo antes acostumbraba a leer justo en los traslados en los que mencionaba, ¿no? En el metro. Regularmente yo no ocupo camiones ni combis, ¿no? No me gusta, ¿no? Porque siento que, por ejemplo, en la combi no quepo, soy un poco alto, entonces me molesta un poco. Pero en el metro, justo en el lugar donde me acomodo, al lado de la ventana, acostumbraba a leer bastante.
De hecho, ya una cosa como muy millennial, en mi descripción de Twitter ya hasta le puse ex lector de Metro, porque era mi lugar preferido para leer. Ahora, cuando empezó la pandemia, lo primero que pensé es que voy a tener bastante más tiempo. Qué equivocado estaba, porque hay muchísimas cosas antes que hacer y que ver en casa que leer. Aunque digo, Laura tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Un verdadero lector debería darse el tiempo para hacerlo. Pero entre tanto contenido que hay en las redes, en el mundo, que a uno le llama la atención, eh, uno va postergando esos momentos de soledad, digamos, y empieza a ver, no sé, 100 mexicanos dijeron o algo por el estilo, que simple ocio, ¿no? Uno se deja guiar naturalmente por el ocio y lo que debe de hacer o otras cosas que debería hacer se van postergando. Sin embargo, evidentemente, me he dado mis tiempos para leer, tal vez ahora son más reducidos, eh, justo por todas las demás cosas que uno debe de hacer o de poner atención en ellas. Eh, He bajado, sí, digamos, la cantidad, pero eso no importa, ¿no? Lo que importa es la calidad de lo que se lee. Entonces, bajo ese parámetro, me siento bastante a gusto digamos, mis logros, entre comillas, lectores. Eh, un poquito punto y aparte, como una acotación, si es que yo tengo lectores y si son de mi edad, pues seguramente el PDF anda con todo en las descargas en cualquier página, pero bueno, ya son otros temas porque acabamos de vivir una cierta polémica hace unos meses y por ahí se anda repitiendo otra vez con una famosa autora ya. ¿Y tú, Aldo, cómo ves a estos directores? Ah, pues sí, definitivamente coincido con Mauricio y Laura. Las dinámicas han cambiado, o no sé si cambiaron como tal o se acentuaron. Y la pandemia fue una suerte de catalizador solamente para dinámicas que ya estaban establecidas y que ciertamente el tener más tiempo en casa, que no necesariamente es tiempo libre y a veces es la confusión que se da o la confusión que uno mismo tiende a crearse, el creer que estar en casa es tiempo libre y no necesariamente, apela más al autocontrol que pueda tener uno sobre este tiempo. Entonces, como bien decía Mauricio, pues se corre la tentación de caer en otro tipo de actividades, no necesariamente por lúdicas menos nutritivas o que nutren de otra forma, pero sí me parece que el lector, digamos, pandémico, si se me permite la expresión, tiene que o se ha dado a la tarea de seleccionar más material para leer. Entonces creo que sí, la oferta siempre ha estado ahí y estos tiempos se han redistribuido y entonces sería interesante más bien ver cuánto más se está leyendo y qué es lo que se está leyendo, definitivamente, porque, insisto, tiempo en casa no necesariamente es tiempo libre. Entonces yo creo que sí pudo haber beneficiado la pandemia en ese sentido, de estar más en casa y tener más tiempo de lectura, pero creo que también muchas personas están usando este tiempo para reencontrarse con sus familias o establecer otro tipo de actividades. Entonces creo que implica en todos los casos, insisto, autocontrol y disciplina, el decir, bueno, este tiempo lo voy a usar para leer, este tiempo lo voy a usar para escribir, quienes así lo hacen o cualquier otra actividad, pero definitivamente creo que hubo una redistribución de los tiempos y sería interesante más bien ver hacia dónde se han dirigido y si se está leyendo más y qué es eso más que se está leyendo. Exacto, exacto. ¿Y tú, Rosa Luisa, cómo has visto a estos lectores? Pues mira, igual primero mi experiencia personal, al principio de la pandemia, sí por estrés, yo encontré muchas dificultades en leer con el ritmo que leía normalmente y sí era claramente, o sea, porque no era el tiempo ni nada, era el agobio, no tenía yo como cabeza para. Me obligué un poco cuando empecé a publicar yo mis reseñas en hilo,
tenía que leer un libro casi cada semana, entonces fue un poco un truco conmigo misma. Y ya, bueno, finalmente lo fui recuperando, pero a mí, digamos, hubo un peso emocional muy fuerte que, bueno, incluso series, no podía yo ver series nuevas, ¿no? O sea, si llegaba a ver series, eran series que ya había visto, eso fue al principio, ¿no? Fue pues, una reacción emocional muy curiosa y nunca me había pasado. Y también en este afán como de buscar nuevas cosas, acabé en un par de clubs de lectura, actividad que yo nací en aeróbics porque eso de hacer cosas en conjunto no se me da nada. Entonces, bueno, fue una experiencia nueva y ya sabía yo por comentarios del mundo de las señoras, ¿verdad? Que también claramente pertenezco, que las mujeres leen mucho y en estos grupos, que fueron un par de ellos y con varios libros, vaya, digamos, especialmente mujeres, mamás, etcétera, quizás ya con hijos más grandes, no las que heroicamente están lidiando con la escuela en casa, etcétera, esos ya son palabras mayores y que merecen todo mi respeto. Señoras ya más con hijos grandes como yo o abuelas, etcétera, hay un gran movimiento de lecturas y hubo gente que empezó a leer como reto en este periodo. Entonces, estos clubes de lectura me permitieron a mí ver este tipo de lectores que en los que yo no había convivido mucho por por lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que hubo muchos grupos en los que sí hubo un crecimiento de las lecturas y se empezaron a facilitar estos intercambios, hay un club de lectura donde estaban, de hecho ahora con la tormenta y demás, algunos no se podían conectar el lunes, pero gente de Houston o gente que estaba en Guadalajara, etcétera. Creo que también fue una manera pues sí, de enriquecer o de llegar a alcances que no. Y por la experiencia de estas lectoras, básicamente casi todas mujeres, yo sí diría que hubo en ciertos grupos un crecimiento, pero obviamente es una muestra, o sea, es como los catálogos de cosméticos que no sé si se los han leído, que dice, probado en 12 personas y resultados, 98%, ¿no? Bueno, entonces más o menos sería mi respuesta de catálogo de cosméticos entre las 30 personas más o menos con las que interactué a través de estos círculos de lectura, sí había un crecimiento de la mayor parte de ellas en el número y en la frecuencia. Claro. Y bueno, lo que pasa es que la muestra era pequeña, ¿no? Pero los resultados siempre son esos. Y qué bueno que la gente está leyendo. Mauricio, esta pandemia te ha dado otra perspectiva y querer escribir algo así como tú escribes, y de verdad que les aconsejo el libro de Mauricio, que es La marca del mexicano, para que vean cómo escriben. Pero te ha dado como esta mayor facilidad, algo ya tienes en mente para poder escribir, algo ya con efectos de la pandemia, el lector pandémico, como lo llama Aldo Rosales. Primero, gracias por la recomendación, por el chuleo. Está bueno eso de lector pandémico. La verdad es que no he tenido alguna idea respecto a la pandemia, uniéndolo con lo que yo pueda escribir, pero sucede algo curioso, que justo lo que yo estoy escribiendo llega un punto en el que uno de los personajes cercanos al principal muere por un problema respiratorio y me pasó en la vida real, ¿no? Entonces, digamos que por ahí podría haber sido esta coincidencia respecto a la pandemia, pero realmente más que cambiar mi forma o mis temas para escribir, ha cambiado justo mi perspectiva de la vida misma, por estos golpes fuertes que uno vive y que todos los días en las noticias se lo repiten y se lo restriegan a uno en la cara hasta el punto del hartazgo. Sin embargo, es probable que sea necesario que esto se esté repitiendo continuamente. Ahora, contradiciéndome un poco, justo al momento de que cambia la perspectiva
perspectiva de la vida, pues también cambia la manera y los temas en que uno escribe, ¿no? Las simbologías que uno utiliza, los iconos, las formas, las frases, las letras, las comas, porque si a uno le cambia la vida, su propia escritura también cambia. Pero por lo menos en cuanto a temas, no se me ha ocurrido nada. Qué bueno, ya tengo suficiente hartazgo y dolor por este año maldito. Entonces, tal vez en un futuro se me pueda ocurrir algo, pero no creo, no es algo que me interese más que seguir sobreviviendo en este mundo caótico, mucho más caótico en lo que se ha convertido. Claro, claro. Y para ti, Aldo, ¿ha cambiado? ¿Has pensado hacer un cuento, alguna crónica, algo al respecto? Pues hace algunos meses, unos amigos de Malpaís Ediciones y 9FM Radio me invitaron a hacer una suerte de reflexión, vaya por escrito, porque después tuve que narrar de viva voz sobre la pandemia. Y entonces, de cierta forma, fue una suerte de catarsis por escrito y después hablado. Y a raíz también del aislamiento, hice un ensayo en el que hablaba no tanto de la pandemia, sino precisamente las características del aislamiento y dónde más las vemos. Entonces, pues traté de hacer ese ensayo. Pero en general no he tomado la pandemia como punto de partida para escribir algo más de narrativa de no ficción, digamos, narrativa de ficción. Pues sí, en el portal de Tierra Adentro me pidieron justo cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia, que fuera a la Ciudad de México a hacer una crónica sobre cómo estaban las calles. Entonces pues realicé esa crónica del inicio de la pandemia, que yo creía que iba a ser más corta en ese entonces, pero infortunadamente no. Y también algunos amigos de otro portal, a quienes aprecio mucho, Neotrava en Puebla, me pidieron hacer una crónica, y entonces pues sirvió, digamos, como para experimentar, porque traté de hacer crónicas desde casa, que pues normalmente la crónica yo la asocio con la calle, con la banqueta, como es el nombre del programa. Sí, sí, Entonces fue tratar de sacar a la crónica de su hábitat natural y llevarla al interior. Y entonces empecé a hacer crónicas a partir de contactos que tuve con amigos, a partir de videollamadas. Entonces una crónica de la pandemia en Chiapas, de la pandemia en la Ciudad de México, de la pandemia en Cancún, Quintana Roo, pero pues a partir de las videollamadas. Y cambió un poco, creo, es más experimental que sólida ese texto, me parece, y son los únicos acercamientos que he tenido, en fin, en sí, narrativa de no ficción, crónica y ensayo. Entonces me parece que, pues tratando de complementar un poquito la idea del lector pandémico, que es el que está leyendo cosas relacionadas o no con la pandemia, también creo que se vale, y es algo que se está haciendo mucho, que todos nos estamos convirtiendo en testigos y lectores de esta pandemia, la estamos leyendo y tratando de entenderla y desentrañarla. Entonces, aunado al fenómeno de si leemos más ahora en esta pandemia, también sería interesante ver, pasado esto, que esperemos que pase sin mayores daños, ver cuánto se escribió durante la pandemia y cuántos de estos textos son caducifolios, porque todo texto o la mayoría de los textos que se escriben al calor de un evento, pues algunos suelen quedar en el olvido porque intentan o están obnubilados todavía por el evento y no hay tanta calidad. Entonces sería interesante a posteriori ver cuánto se escribió y qué se escribió en esta pandemia, y sobre todo cómo incidió en la gente este encierro, y si nos obligó a leer de otra forma, y de esta lectura si nos obligó a escribir de otra forma a los que tratamos de hacerlo. Sería interesante. Entonces, pues sí, insisto, yo he trabajado más que nada en ensayos y crónicas al respecto, pero vaya, no, perdón, en la narrativa de no ficción no estoy haciendo nada que tenga que ver con la pandemia, pues son eventos paralelos. ya, ya. Sí. Y lo que pasa es que sí es como dices, ¿no? Hay mucho material que pues a posteriori se verá qué tanto nos pudo beneficiar o no la pandemia, y los que escribimos y hacemos crónica, pues sí es como un buen recurso, ¿no? Esta misma pandemia.
Para ti, Rosa Luisa, ¿estás escribiendo algo o ya has pensado hacer algo al respecto o es otro tema? Bueno, justo como parte de trabajo, pero que también es una cuestión creativa, por primera vez incursioné en escribir guiones para televisión Ah, de una serie. Y fue curioso porque la pandemia, o sea, la pandemia no la podíamos evitar porque, bueno, era parte del planteamiento del pero a la vez nos estorbaba, ¿no? Porque una serie de cuestiones de diálogos entre la familia o de cuestiones en el lugar de trabajo y demás, si los poníamos como realmente los estamos viviendo, con cubrebocas, con careta, etcétera, pues perdías toda esta parte de emocional o del contacto humano, etcétera, que romántico. pues en televisión, que bueno, si en la vida nos está costando, pues todavía representarlo hubiera sido muy curioso. Entonces, y he tenido a partir de eso una serie de reflexiones hasta qué punto la pandemia nos estorba. Vamos a tener que ubicar las historias o en un tiempo muy futuro o en un tiempo ligeramente anterior a esto para que un poco no nos estorbe. O lo asumimos como así pasó, pero hay todavía yo creo que temas que se tienen que resolver como plantearía Aldo y sobre todo, también he escuchado opiniones de que va a cambiar la escritura, que ahora se va a escribir más cuento, porque la gente está acostumbrada como a consumir más rápido, lo cual no se lo atribuiría yo a la pandemia, posiblemente sí, pero sí me pareció curioso esta manera en la que nos estorbaba la pandemia para crear bueno, aquí era una cuestión de guionismo y Ajá, una serie, pero bueno, al finalmente acabamos diciendo, bueno, pues sí lo vamos a hacer, sí, obviamente va a estar la pandemia, pero bueno, al momento de publicarlo se iba a poner un letrerito de los actores no usan aquí mascarillas ni nada más, pero por propósitos de la ficción, pero te reiteramos que debes usarlo, ¿no? Entonces, claro. bueno, esa fue una cosa curiosa. De mi escritura, los dos temas que estaba yo desarrollando, ninguno de los dos ya estaban como muy pensados o sea, los dos estaban ubicados en tiempos pasados. Entonces, en ese sentido, no creo que, digamos, que la narración de los hechos haya afectado. Seguramente, sí, ciertas, sobre todo en una de las cosas que estoy trabajando, sí había una sensación de aplastamiento de la realidad por otras razones y creo que los sentimientos y este año sí tendrán ahí pues digamos que un lugar de donde alimentarse para consolidar esta parte de este personaje, que creo que no lo hubiera tenido tan a la mano si no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Claro, claro. Y para ti, Laura, haciendo otro cuento, o incluso ahí con la editorial, no sé, les ha ocurrido hacer algo Pues al respecto. mira, bueno, los textos que escribí acerca de la pandemia, bueno, los hice en las clases de escritura y bueno, salieron algunos publicados en Twitter y que yo creo que llevábamos poco más de un mes con la pandemia y que se llamaba Literatura desde la pandemia. Ya, Y entonces, bueno, prácticamente era un cuento, o sea, en relación a tu vida, o sea, cómo te había afectado la pandemia. Y entonces, bueno, yo escribía sobre mí misma, ¿no? O sea, qué era lo que me había dejado la pandemia y desde el momento en que tenía que ir yo al súper y cómo me angustiaba por ir al supermercado, cómo este abastecimiento de que a la gente criticó tanto al principio, pero de abastecerte de papel higiénico, de comida y como que querías hacer un búnker en tu casa. Y entonces, bueno, toda esa escritura emocional que te dejaba. Pero esto les estoy hablando que fue a partir, yo creo que como principios de mayo, o es una temporada donde se veía catastrófico, pero yo dije, va a terminar. Pero ya después me di cuenta que siguió otro mes y dije, bueno, segundo texto, ¿cómo va cambiando, no? Y sí tenía un cambio importante en cuanto a que, pues ya no me daba tanto miedo salir al súper con las precauciones, ¿no? Y después otro ejercicio, dije, voy a hacer tercer mes, pero ya cuando mi escritura fue ya el cuarto mes, dije, ya no quiero escribir acerca de la pandemia porque aparte ya lo que tanto miedo me daba al principio, ahora hasta salir al súper era como que o sea, me hacía tan feliz hasta ir al departamento
de electrónica y ver, haz de cuenta, una tuerca, y voy a comprar una tuerca porque igual y ahora que estoy en mi casa se ofrece la tuerca porque se va a descomponer algo. O sea, es que normalmente nunca lo hubiera hecho, ¿no? ¿Y para qué sirve esta llave de cruz? La voy a comprar. Y entonces escribí acerca de eso, solamente fue publicado el primero, o sea, un primer texto que hicimos, muchos escribimos acerca de eso. Pero después, bueno, como en sí, para el libro que estoy haciendo es acerca de historias de algunas mujeres, dije, bueno, es un buen pretexto para escribir una historia de una mujer que se está enfrentando a esta pandemia. Y entonces, bueno, en la historia, que es un cuento corto, vamos a hablar de ese, hablo de un personaje donde se va a vivir a Nueva York con el amor de su vida y pues entonces la agarra la pandemia allí en Nueva York y el amor de su vida pues muere en un hospital por el COVID-19. Entonces ella ya no se puede acercar a él, ya no se puede despedir, porque entonces ella está confinada en un departamento y entonces como que me dio mucho material, porque yo quería que algo le pasara, algo feo le pasara a esta mujer. Y entonces, bueno, pues qué, o sea, cómo tomas estos, pero la tragedia, cómo la acomodas para unas personas, ¿no? Y entonces, bueno, en eso me ha servido la pandemia, porque la pandemia sí tiene mucha literatura, o sea, te da material para muchas cosas, como lo pueden ser las tragedias, la guerra, un terremoto, una inundación, todas estas catástrofes van enlazando historias, ¿no? Van enlazando historias de amor, de decepción, y tenemos mucho material para poder escribir alguna historia. Claro, claro. Hay mucho aún todavía por escribir, que queremos que lo hagan y que nos lo presenten próximamente. Y pues bueno, el tiempo es inevitable, se acabó. Y gracias a ustedes por hacerlo, por este primer programa. No le llamo experimento, pero pues bueno, yo quiero hacer así uno entre escritores, entre historiadores, entre arqueólogos, para ver que se conozcan entre ustedes mismos y compartan pues sus puntos de vista, ¿no? Que también es importante. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias Mauricio por tu tiempo y por estar aquí. Gracias a ti, Arturo. Muchas gracias a Aldo, a Laura y a Rosa Luisa. Fue un gusto conocerlos. Bueno, Aldo ya lo conocía desde hace un tiempo, pero ustedes dos, un gusto. Claro que sí. Gracias Rosa Luisa, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Igual, mucho gusto, Aldo, mucho gusto, Mauricio. Laura, qué gusto verte siempre. Y Arturo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, diles ahora tú. Yo ya conocí a Laura, pero no a los demás. Pues Arturo, muchas gracias por otra vez invitarme a tu programa. A Rosa Luisa, pues siempre tenemos comunicación, y entonces, pero me da mucho gusto verla, aunque sea en este video, en este video, y a Aldo y a Mauricio, que no tenía ni el gusto de conocerlos, pues bienvenidos es muy gratificante conocer a personas que pues están en tu mismo canal y con las mismas, pues con la misma forma de ver la vida, ¿no? Y de creer que esto va a pasar pronto, que nos sigamos cuidando y pues aquí seguimos en contacto. Claro que sí. Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo. También buenas noches. Tu micrófono está apagado, Aldo. Sí, perdón. Ya. Laura, Rosa Luisa, mucho gusto. Mauricio, qué gusto saludarte de nuevo. Y Arturo, muchas gracias. Y pues para todos los que nos escuchen, para ustedes mismos, ojalá salgamos lo mejor librados de esto y a seguir adelante. Claro que sí, la verdad que sí. No bajemos la guardia, como dicen, y que suene trillado, pero de verdad no lo hagamos, sigamos cuidándonos. Y yo les agradezco a todos su tiempo, su dedicación, a Laura y a Rosa. Bueno, a Rosa la conozco desde hace tiempo ya, a Laura ahora con Tere Querer y con este libro de Históricas Equines, Aldo y a Mauricio casi como en forma conjunta son escritores nuevos o actuales que también son muy buenos y de verdad yo creo que las lecturas de cada uno de ustedes
son excelentes para que las lean y las disfruten ahora en esta pandemia y fuera de ella también. Muchísimas gracias Muchas a todos. gracias. Muchas gracias, Arturo. A ustedes. Cuídense mucho y a no bajar la guardia. Claro que sí. Cuídense, chao. Bye. Claro, a todos les agradezco yo por un sábado más con este programa especial entre escritores tebeas. Y yo los voy a seguir citando cada sábado. A ellos les agradezco a estas 4 personas, grandes amigos, y pues sigan sus pasos. Ellos están en las redes, están en todos lados. De verdad, muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Adiós. Oh.